En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Perdona, Señor, mis pecados y concupiscencias. Tú, Santísimo, caíste en el suplicio. Te ruego por todo el ser humano de naturaleza pecadora e imperfecta. Dame tu misericordia para afligirme y más aún convertirme de mis pecados, renunciando totalmente al demonio y uniéndome a la oración, por todos los que no lo hacen, por los que no creen, no te aman, ni te conocen. Espíritu Santo Consolador, dame templanza y decisión de seguirte, de seguir a nuestro Señor de veras, entregando a Él con un corazón blanco, un alma pura. Nuevamente, perdón y gracias a ti por todo tu amor y por incluirme en tus planes, así como en tu obra de salvación. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos, a este martes ya 29 del mes de junio 2021, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buena mañana en Espíritu Canal. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versos del 13 al 19. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. En el Evangelio de hoy queda de manifiesto, por un lado, la identidad de Jesús y la identidad de Pedro, en quien es sustentada la iglesia, como piedra. Debo aclarar dos puntos a razón de la apologética que seguimos estudiando siempre. Primero, estamos hablando de la identidad. Jesús pregunta: ¿quién soy yo para los demás? ¿Qué dice la gente de mí? Y pues los apóstoles les contestan que eres Elías, que eres el Mesías, que no eres el Mesías, que sí, que eres Juan el Bautista. Muchas respuestas como hoy podríamos preguntarle al mundo quién es Jesús para ti, y recibiríamos muchas contestaciones, algunas en buena onda, otras no, lo sabemos. Pero la pregunta más fuerte para ustedes, los que me siguen, los que creen en mí: ¿quién soy yo? ¿Qué lugar ocupo? ¿Qué espacio tengo? ¿Quién soy yo? Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Señor, el Kyrios, el Mesías. Tú eres el Hijo de Dios bendito, el esperado. Lo dijo con mucha seguridad. Y Jesús le contestó: esto te lo ha revelado el Espíritu. Bendito seas por ello, ¿no? Estamos hablando de identidad. ¿Quién eres? Y aquí hay una contestación muy fuerte. Pues yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edifico mi iglesia. ¿Por qué hago este hincapié sobre la identidad? Porque se podría entender, como muchos hermanos protestantes entienden, que aquí está hablando del proyecto de salvación como piedra, no en la persona de Pedro. Pues me perdonan, pero ahí está muy claro que estamos hablando de identidad. ¿Quién soy yo, Jesús? Tú eres Pedro, y en ti edifico mi iglesia. Ahí está la identidad de Pedro. Tú eres Kefas, tú eres piedra, tú eres roca, sobre esta piedra edifico mi iglesia. Yo te daré las llaves. Ahí está la clave. Si queremos estar en la verdadera iglesia, tenemos que buscar a San Pedro y tenemos que buscar su sombra, como que tiene las llaves, tiene autoridad. Y eso es para la eternidad, no pasa de moda, no hay ningún cambio, no hay ninguna derogación. Estamos ya en el Nuevo Testamento y Jesús está entregando esta potestad y esta confianza a Pedro.
Las llaves no se le entregan a cualquier persona, se le entregan a quien se le tiene confianza en verdad. Y bueno, pues en esta situación aclaramos que Pedro no es la roca angular, no es la piedra angular, es diferente, ¿verdad? O nos dicen es que la piedra es Jesús, es la piedra angular. Sí, 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 ahí estamos de acuerdo. Jesús es la piedra angular. O sea, la piedra angular quiere decir la piedra más importante de la construcción. Si yo quito la piedra angular, la construcción se viene abajo, definitivamente. ¿Tú te atreverías a quitar un tabique de tu casa sabiendo que se viene todo abajo? Sabiendo que es el tabique fundamental o angular, pues obviamente que no, obviamente que no. Pues sin embargo hay gente que quita esa piedra angular de su casa, porque no hace oración, porque Cristo es un desconocido en su familia, porque no va a misa, porque no se confiesa, no comulga, etcétera, ¿verdad? Entonces no seamos torpes, no quitemos la piedra fundamental, que es Jesús, la piedra angular. Sin embargo, una piedra está sustentada en otra, ¿verdad? Como punto de apoyo. Jesús pidió apoyo, delega, confía en su vicario, en Pedro. A él le deja las llaves y le dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y hay un montón de citas en las cuales se ve la hegemonía, el respeto, el lugar que Pedro ha adquirido por Cristo y que todos los apóstoles respetan. Está totalmente claro, ¿verdad? En el primer concilio de Jerusalén se nota, el mismo Jesús que le dice, Satanás te quiere zarandear, ¿verdad? Pero el fuego del infierno no prevalecerá sobre ustedes. Toda la prueba real de que la Iglesia Católica es la verdadera. Está sobre esta cita, si sabemos leer y confiar y creer. Entonces hay que estudiar, hay que leer para poder saber, creer y defender. De eso se trata. Qué hermoso pasaje en esta oportunidad, en este tiempo, que el Señor nos permita seguir vislumbrando y viendo la gran autoridad de Pedro hasta nuestros días en su sucesor, el Papa Francisco. Esto en el Evangelio de hoy. En el tema de hoy, hablar de Dios a los niños es indispensable. La Iglesia es una institución santa creada por Dios, pero a través del hombre que sí incurre en fallas. Los seres humanos no somos santos, aunque podemos acercarnos y somos llamados a un proceso de santidad. Al participar en las actividades de la Iglesia y ver en la familia la base de la sociedad, la célula en la que surgen los valores fundamentales. La mayoría de los padres de familia no se involucran en la Iglesia, que impartan los sacramentos. Yo siempre he dicho que no son los niños los que necesitan tanta formación, sino los padres. Porque ¿quiénes son los primeros que respingan cuando hay que ir al retiro? Cuando hay que ir a misa, cuando la formación para la primera comunión es de 2 años y la formación para la confirmación es de 3 años. Son los padres, los primeros, los papás de familia. Tampoco en la iglesia doméstica, ¿verdad? ¿Cuál es la iglesia doméstica? Es la casa, es la familia. Ahí vemos que no todos se involucran en la vida de la fe. Los papás de hoy ya no quieren ser padres. Muchas veces meten a sus hijos al catecismo y se enojan porque los tienen que llevar durante 1 año. Quisieran que fuera menos tiempo y se enojan porque es más tiempo todavía. De hecho, hay niños a los que los llevan para que se entretengan. Quítenmelo de la casa, lléveselo 1 hora, 2 horas el sábado, se los agradezco. Algunos ni siquiera los llevan sus padres, les piden al vecino que los lleve, ¿verdad? Para no tener que vivir lo engorroso de esperarlos, de estar ahí. Yo digo a veces un poquito más feo, llegan, los avientan y se van. Un poquito más feo. Hay niños a los que los llevan para entretenerse, pues los papás tienen cosas que hacer. Mucha gente no sabe cómo hablar de Dios a un niño. A un niño a veces golpeado, a veces vejado, humillado, lastimado, abusado. ¿Cómo hablarles de Dios? ¿Cómo decirles Dios es un Padre amoroso? Pero cualquiera que sea la situación del pequeño se le debe hablar de Dios, porque Él está en todo lo que acontece, bueno o malo. Y solo en Él encontrará la fuerza para vivir y superar cualquier circunstancia dolorosa. La mejor arma es que los padres se involucren en verdad en el desarrollo de los hijos, empezando por el tipo de convivencia en casa. Pues en el hogar donde surgen los valores, los padres tienen que aprender a ponerles límites con amor,
así como respetar su manera de pensar, escucharlos, pues esto ayudará a los hijos a expresarse, a tener seguridad, a desarrollar confianza en sí mismos. Muchos padres, en lugar de educar a sus hijos mediante el diálogo y la convivencia, optan simplemente por aplicar correctivos, que generalmente consisten en quitarles tableta, internet, celular, que en lugar de amenazar a los hijos con castigos, se les debe hablar de las consecuencias de sus actos buenos o malos, a fin de que aprendan a discernir y formen también un juicio certero. Debemos atrevernos a buscar a Dios y seguir creyendo en Él. No estamos diciendo que no debe haber una educación, no estamos diciendo que no debe haber una corrección o un castigo o una prohibición. Sí, estamos de acuerdo, porque es necesario para la vida del hombre, ya que si se le consiente en todo se encaja y piensa que todo lo puede hacer, esto también es totalmente dañino. Lo que queremos provocar y hablar es una verdadera forma de trabajar en conjunto, en equipo, padres e hijos, en diálogo y en verdad, de ver consecuencias. No de imponer leyes frías sin explicación, sino de caminar juntos todos como un entorno, como un todo, como una familia. El Señor nos permite en esta reflexión pensar cómo está nuestra familia. ¿Realmente hablamos de Dios a las nuevas generaciones? En el tema de hoy. Para la rola del alma vamos a escuchar Muévete en mí de Itzel, Itzel con Y, con Muévete en mí. Esta rola es Pasito Duranguense. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. En Santos y Conversos hoy celebramos San Pedro y San Pablo, dos pilares de la vida de la fe. Podemos tomar de Mateo 16:16 las palabras que Pedro le dice a Jesús: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Pedro, como portavoz del grupo de los apóstoles, proclama su fe en Jesús de Nazaret, el esperado Mesías, Salvador del mundo. En respuesta a su profesión de fe, Cristo le confía la misión de ser el fundamento visible en que se apoyará todo el edificio de la comunidad de los creyentes. Lo hemos comentado, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, Mateo 16:18. Esta es la fe que a lo largo de los siglos se ha difundido en todo el mundo mediante el ministerio y el testimonio de los apóstoles y de sus sucesores. Esta es la fe que proclamamos hoy haciendo memoria solemne de los príncipes de los apóstoles Pedro y Pablo. Siguiendo una antigua y venerable tradición, la comunidad cristiana de Roma, que tiene el honor de conservar las tumbas de estos dos apóstoles, columnas de la iglesia, les rinde culto en una única fiesta litúrgica y al mismo tiempo los venera como sus patronos celestiales. Pedro, el pescador de Galilea, junto con su hermano Andrés, fue llamado por Jesús al comienzo de la actividad pública para que se convirtiera en pescador de hombres, Mateo 4:18 al 20. Testigo de los momentos principales de la actividad pública de Jesús, como la transfiguración, confrontemos Mateo 17:1, y la oración en el huerto de los olivos en la víspera de la pasión. Confrontemos Mateo 26:36 al 37. Después de los acontecimientos pascuales, recibió de Cristo la misión de apacentar la grey de Dios. Confrontar Juan 21:15 al 17 en su nombre. Desde el día de Pentecostés, Pedro gobierna la iglesia velando por su fidelidad al Evangelio, guiando sus primeros contactos con el mundo de los gentiles. Su ministerio se manifiesta de modo particular en los momentos decisivos que marcan el ritmo del crecimiento de la iglesia apostólica. En efecto, él es quien acoge en la comunidad de los creyentes al primer convertido del paganismo. Hechos 10:1 al 48. También es el que interviene con autoridad en la Asamblea de Jerusalén sobre los problemas de la exención de las obligaciones que imponía la ley judía. Hechos 15:7 al 11.
Los misteriosos designios de la providencia divina llevarán al apóstol Pedro hasta Roma, donde derramará su sangre como supremo testimonio de fe y de amor al divino Maestro. Y lo podemos checar en Juan 21, 18 al 19. Así cumplirá la misión de ser signo de la fidelidad a Cristo y de la unidad de todo el pueblo de Dios. Pero, ¿qué hay de San Pablo? San Pablo, el antiguo perseguidor de la iglesia. Esa iglesia naciente, alcanzado por la gracia de Dios en el camino de Damasco, se convierte en infatigable apóstol de los gentiles. Durante sus viajes misioneros no dejará de predicar a Cristo crucificado, conquistando para la causa del Evangelio a grupos de fieles en diversas ciudades de Asia y Europa. Su intensa actividad no impidió al apóstol de los gentiles hacer una amplia reflexión sobre los mensajes evangélicos, confrontándolo con las diferentes situaciones que encontraba en su predicación. El libro de los Hechos de los Apóstoles describe el largo itinerario que desde Jerusalén lo lleva primero a Siria, a Asia Menor, a Grecia y por último a Roma. Precisamente en Roma, en el centro del mundo, entonces conocido, corona con el martirio su testimonio de Cristo. Recuerden que en Roma estaba Babilonia la Grande, la gran prostituta, ¿verdad? También conocida como una ciudad de terrible pecado que persiguió a la Iglesia Católica, porque era Roma de ese tiempo que llevaba al martirio a muchos cristianos, a los leones, a hacer antorchas vivientes, a empalarlos, a apresarlos, a torturarlos, a martirizarlos. Con él mismo afirma la misión que le confió el Señor, que consiste en llevar el mensaje evangélico a los paganos. Corona de martirio fue su testimonio. En 2 Timoteo 4:17 podemos encontrar: el Señor me ayudó, y me dio fuerzas para anunciar íntegro el mensaje, de modo que lo oyeran todos los gentiles. Quiera el Señor, por intercesión de los apóstoles Pedro y Pablo, que se intensifique en nuestros corazones el compromiso, para que, olvidando los errores cometidos en el pasado, todos lleguemos a la unidad plena que ha querido nuestro Señor. En su misión apostólica, San Pedro y San Pablo tuvieron que afrontar dificultades de todo tipo. Sin embargo, lejos de debilitar su acción misionera, fortalecieron su celo en beneficio de la Iglesia y para la salvación de los hombres. Pudieron superar todas las pruebas porque su confianza no se basaba en los recursos humanos, sino en la gracia del Señor, que libra a sus amigos de todos los males y los salva para su reino. Esa misma confianza en Dios debe sostenernos también a nosotros. Si el Señor libra de todas las angustias, esta certeza debe infundirnos ánimo frente a las dificultades que encontramos al anunciar el Evangelio en la vida diaria. Que San Pedro y San Pablo, nuestros patronos, nos ayuden y nos obtengan el celo misionero que los hizo testigos de Cristo hasta los confines del mundo entonces conocidos. En santos y conversos, dos pilares de la Iglesia, San Pedro y San Pablo, ambos iniciadores y fuertes de la Iglesia Católica, que la han sustentado en sucesión apostólica hasta nuestros días. El chiste, un borrachito se tropieza con un militar y le pide perdón. Disculpe, mi sargento. ¿Cómo que sargento?, le contesta. ¿Qué, no ve usted las estrellas? Y le contesta el borrachito. Perdón, mi cielo. En Curiosidades de la Iglesia Católica hablemos de los ministerios en la Iglesia Católica. ¿Qué significa la palabra ministerio? Ministerio significa servicio. Se utiliza para referirse a la misión específica que tienen las personas que forman la Iglesia Católica, sus tareas, obligaciones y obviamente sus derechos. Hablemos de arriba hacia abajo, ya que la Iglesia es jerárquica. Hablemos primero del Papa. Es el pastor de toda la Iglesia, entregado por Jesucristo a San Pedro, de la cual el Papa es sucesor. Sucesión apostólica de San Pedro, por eso decimos que el Papa Francisco es sucesor vicario de Cristo en la tierra. El cardenal. Algunos obispos reciben este título, aconsejan al Papa en cuestiones importantes y le ayudan en el gobierno de la Iglesia Católica.
Arzobispos. Son obispos que están al frente de un territorio arquidiócesis, que destaca ya sea por su historia, territorio o población. Obispos son sucesores de los apóstoles. Su misión es enseñar, santificar y gobernar una porción del pueblo de Dios con la ayuda de los sacerdotes. O presbíteros. Presbíteros son sacerdotes, ayudan al obispo en la predicación del evangelio y administración de los sacramentos, administración y cuidado de las parroquias. Los fieles los llaman padres. Monseñores. Es un título honorífico que se le da a un sacerdote como reconocimiento de determinado servicio a la iglesia. Religiosos. Se les suele llamar con estos términos a las mujeres y hombres que viven de manera especial los consejos evangélicos, que aunque técnicamente no son clérigos, es decir, no están de alguna manera obligados a vivir los consejos evangélicos, ellos por libertad los asumen, lo viven entregados al Señor. Y entonces viven en la pobreza, la castidad y la obediencia con un amor impresionante por todos los hermanos religiosos, frailes, monjas, etc. Hablemos de los diáconos transitorios. El diácono transitorio recibe este ministerio por un periodo limitado, generalmente un año o más, como condición previa a formación para ser ordenados a futuros sacerdotes o presbíteros. Diáconos permanentes. Diáconos permanentes pueden ser hombres solteros u hombres casados, ordenados para servir a la iglesia en la caridad. Pueden celebrar los mismos sacramentos que un diácono transitorio, ¿verdad? Pero su principal tarea es su familia y sus hijos. Los misioneros son laicos, hombres y mujeres, incluso clérigos, que están dedicados a llevar el evangelio, sea a ultramar, ¿verdad?, fuera de este país, a otros lugares, a otros continentes, o puede ser también hoy en día en nuestra propia ciudad. Como vemos, hay una pluriforme realidad. Donde aún no se conoce Jesucristo, ellos llevan esta evangelización. Y finalmente los laicos o seglares. La palabra laico viene del griego y significa pueblo. Su misión es buscar la santidad en las realidades temporales. Trabajo, familia, etc. Pueden ser hombres solteros u hombres casados con hijos. Y su principal realidad es en el mundo, siendo los que van cristificando el mundo, enamorados plenamente del Evangelio. En Curiosidades de la Iglesia Católica, Ministerios en la Iglesia. Buena onda de hoy, les invitamos a conocer la vida de los santos, y es una propuesta desde que inició Espíritu Canal en la sección de Santos y Conversos. ¿De qué se trata esto? Pues vivir, entender, leer, comprender la vida de estos hombres, mujeres y niños entregados al camino de Dios, enamorados de su proyecto de salvación divino. Con la intención, si alguno desea, puede tomar una devoción, puede simpatizar, puede querer, puede pedir la intercesión de un santo, se vale, ¿por qué no? Siempre y cuando no quite lugar a Jesús, no quite lugar a Dios, porque si esto sucede, entonces ya es idolatría, ¿verdad? Acuérdense que idolatría es quitar el lugar a Dios y poner cualquier cosa. No voy a quitar a Cristo, ¿verdad?, dejando de ir a misa, dejando de comulgar, de confesarme, y solamente creer en San Judas Tadeo, ¿verdad? Y solamente creer en San Charbel, o solamente creer en San Antonio de Padua, y solamente creer en la Virgen de Guadalupe. No. Primero es Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas, y lo demás viene por añadidura. Si se vale, yo convido, creo que es bueno, es una buena onda tener una devoción. Les comparto mis devociones. Mi devoción primero es obviamente a Jesucristo Eucaristía plenamente, pero de ahí algunos santos, por ejemplo, San Agustín Caloca, que es mi santo patrono, les he comentado, santo patrono de mi grupo sacerdotal y muy cercano a su corazón, que ha acompañado mi camino sacerdotal.
También podría decir que San Leonardo Murialdo, le tengo un cariño especial, una devoción especial a San Leonardo Murialdo, también fundador y hombre de bien y hombre de paz. Obviamente a San Judas Tadeo, con un corazón también siempre claro en la apostolicidad. Han sido mis devociones durante mi vida. Amo profundamente a Santa María en su advocación de Nuestra Señora de Guadalupe, de Nuestra Señora de Fátima. Por lo tanto, sí, efectivamente como sacerdote también tengo devociones y creo que se vale. Hay que preguntarnos si tenemos una devoción. Pedir intercesión es bueno, se vale, pero conozcamos bien la vida del santo y no dejemos de lado a Cristo Jesús. Recibamos la bendición de este video. Muchas gracias por estar con nosotros. El Señor les guarde, les protege, les bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que les bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Él les acompañe para siempre. Yo soy el Padre Jorge Arturo Moreno, muy contento de estar en Espíritu Canal. Gracias por vernos, gracias por darle like y compartir. Dios les bendiga a todos por sus comentarios, por sus oraciones, por estar pendientes a nosotros. Les mando todo mi abrazo, todo mi cariño, sacerdote y amigo. Muchas gracias por estar con nosotros en Espíritu Canal.